qué importante es alabar a nuestro Señor, sabiendo que tenemos un Dios soberano, que aunque estemos pasando un mal momento por una pandemia, a Dios nada se le escapa y Dios tiene el control sobre esto. Y bueno, vamos a estar alabando a nuestro Señor porque nuestro Dios es grande, es poderoso. Tenemos un Dios que todo lo puede. Y bueno, nunca tenemos que olvidarnos de que el Señor siempre está con nosotros. Como dice esta canción que vamos a cantar a continuación, fuerte o débil esté, en cualquier instante de mi vida lo vamos a seguir alabando. Bueno, vamos a estar orando. Señor, te damos las gracias porque nos permitís otra vez estar compartiendo una reunión de esta forma, Señor. Te agradecemos por todo lo que nos das y te queremos pedir por esta alabanza, Señor, que tengamos corazones íntegros para estar cantando estas canciones. Gracias, Señor, porque tú estás en todo y en todo te podemos ver, Señor. Gracias también porque tú no nos vas a dejar. Te entregamos esta alabanza en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Corazón
hermanos, ahora vamos a estar orando por la palabra del Señor para que pueda tocar cada uno de nuestros corazones. Oramos. Amado Dios y Padre, te damos gracias porque tú nos amas, porque nos cuidas siempre en todo momento. Queremos pedirte que puedas abrir nuestros corazones a poder escuchar tu palabra, que podamos entenderla y poder aplicarla a nuestra vida. Por eso te ponemos nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ahora Esteban va a estar a cargo del mensaje. Que el Señor lo bendiga. Buenas noches, hermanos. Quisiera en este momento compartir una vez más la palabra del Señor y vamos a estar compartiendo en este momento en la carta de Efesios capítulo 2, allí mientras lo van buscando, allí desde el versículo 1 al 10 vamos a estar compartiendo en esta noche. Y quisiera que podamos ver en ese pasaje tres tipos de corazones. Primero, el corazón que no tiene a Dios, el corazón natural del hombre, ¿sí? Sin Cristo. Un corazón, y vamos a ver cómo describe allí el apóstol Pablo ese corazón. Luego vamos a revelar el corazón de Dios al salvar al hombre. Y en tercer lugar vamos a ver el hombre que conoce a Dios, el hombre que vive con propósito, tiene un tipo de corazón y el corazón que Dios desea que esté en nuestras vidas. Allí seguramente ya han encontrado el libro de Efesios y allí vamos a estar leyendo versículo 1, capítulo 2 de Efesios, versículo 1 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestras carnes, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hasta aquí nomás la palabra del Señor. Ojalá que el Señor hable a cada uno de nuestros corazones y nuestra vida, que estamos en este momento viendo este video, ¿no? Aquí vamos a ver el primer tipo de corazón, el corazón de un hombre que no conoce a Dios. Y lo primero que vamos a ver es que el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Éfeso y escribe a cristianos, por eso habla de un pasado, ¿sí? Que anduviereis, que estuvisteis, y habla de un pasado que, por eso vemos que habla cristiano, ¿no? Y debemos entender que este tipo de corazón, el corazón de una persona que no tiene a Dios, tiene ciertas características que vamos a estar compartiendo en este momento. Y la primera característica que podemos observar es que un corazón que no tiene a Cristo es un corazón muerto, ¿sí? La condición del hombre natural sin Dios es una condición de una muerte espiritual. ¿Desde cuándo? Desde que Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén, desde que Adán y Eva pecaron contra Dios en el huerto del Edén, entró el pecado, entró la muerte. Y desde allí es que el hombre nace muerto. Hasta parece gracioso decirlo, como el hombre nace muerto, ¿no? Me encanta, hay una frase que cita John MacArthur y dice así: el hombre no se convierte en un muerto espiritual a causa de los pecados que comete, sino que está muerto espiritualmente porque es por naturaleza pecaminoso.
Fin de la cita. ¿Saben qué? Allí podemos ver que el hombre no es pecador porque peca, sino peca porque ya es un pecador. ¿Sí? Reacciona de esa manera porque ya lo era. Y desde que Adán y Eva pecaron, entró la muerte. De Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, entró la muerte. Pero no solamente pasó eso, sino hubo una ruptura en una relación entre Dios, el autor de la vida, y el hombre. Y esa relación, el hombre es incapaz de restablecer. El hombre no puede restablecer esa relación que se ha roto por causa del pecado. Por lo tanto, el hombre está muerto. Sí, está muerto. El hombre nace muerto para con Dios. Y allí lo que podemos ver y lo que podemos entender, ¿sí?, es que el hombre nace muerto, con muerte espiritual, y no reacciona a las cosas espirituales. No reacciona a las cosas espirituales. Miren, una persona muerta no reacciona a los estímulos externos. Por ejemplo, no reacciona a los olores, no reacciona a los golpes, no reacciona a los ruidos, ¿sí? No reacciona. Así como una persona muerta no reacciona a esos estímulos externos, una persona con muerte espiritual no reacciona a las cosas espirituales, a los estímulos espirituales, no va a reaccionar al amor y a la misericordia de Dios. Cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí que está muerto, dice la causa, y lo estuvimos diciendo, por causa del pecado es que nosotros estamos muertos, que estamos muertos para con Dios. Ahora, allí hay dos palabras que quisiera que podamos ver. Allí dice que estamos muertos por vuestros delitos y pecados. Y la palabra delito en el original es paratoma, que significa rebalar, caer, tropezar, deslizarse, irse a una dirección errada. Lo que quiere decir allí que el hombre se ha alejado de los estándares de santidad de Dios. Pero allí hay otra palabra, allí es pecado, que es amartía, que significa errar al blanco. Es como un arquero con una flecha que se dispone a tirar y dar en el blanco, dar en el medio. Es así que el hombre erra a la santidad y a lo que Dios desea y establece como santo. Y allí entendemos un poquito de cómo es el corazón del hombre, de cómo es el estado natural del hombre que no conoce a Dios, ¿sí? El apóstol Pablo escribe a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, y allí el pecado equivale a estar destituido, estar separado de Dios. Por causa del pecado es que el hombre está separado de Dios, está separado de Dios. Y sigue describiendo allí cómo es el corazón del hombre que no conoce a Dios. Y no solamente está muerto, sino dice que está copiando, dice que anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, copiando la corriente de este mundo. Para explicar esto debemos entender que hay una orden en este mundo, una orden guiada, una orden gobernada por Satanás. Y esa orden guiada y gobernada por Satanás tiene valores, tiene parámetros que están alejados de Dios, están alejados de la santidad de Dios. Y esos parámetros, esas guías que antes seguíamos, ¿sí?, tienen ciertos valores que hoy mismo no tenemos, cierto molde que ahora no tenemos, ¿sí? Molde de inmoralidad, molde de violencia, molde de engaño, esa conducta de impiedad, ese molde que
el mundo que Satanás ha puesto, ¿sí? Ese molde y esa corriente que lleva cautivo a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Esa conducta que en otro tiempo éramos gobernados, que en otro tiempo seguíamos, ¿sí? Esos valores que hoy mismo están guiando y llevando a todas esas personas que no conocen a Cristo. Allí describe este corazón y sigue diciendo no solamente así, sino sigue diciendo hijos de desobediencia, hijos rebeldes. Antes éramos rebeldes, antes teníamos un corazón predispuesto, un corazón declive a desobedecer, a transgredir la ley de Dios. Vivíamos no solamente así, sino, dice, vivíamos arrastrados por los deseos de la carne y de los pensamientos. Así éramos, estábamos sujetos a los impulsos y deseos pecaminosos. Así estábamos, gobernados por esos malos pensamientos, gobernados por esos malos deseos que nos llevaban a pecar contra Dios, nos llevaban a hacer lo que nosotros queríamos. Allí describe este corazón, un corazón que está deseoso de satisfacer los deseos físicos y los deseos de los pensamientos. Es allí como describe este corazón. Y sigue diciendo, no solamente así, sino hijos de ira. Y hay dos corazones o dos hijos, dos opciones allí. Son o hijos de Dios o hijos de ira. Y cuando habla hijo de ira, es que está bajo la ira de Dios. ¿Y qué es la ira? Es la reacción de Dios de la santidad frente al pecado. De la santidad de Dios frente al pecado. Es la reacción de Dios de cuando su santidad se encuentra con el pecado. Ahora, Dios no tolera el pecado. Dios no tolera el pecado. Y cuando el hombre nace muerto espiritualmente, nace bajo la condenación, nace bajo la ira de Dios, bajo el juicio. Así es como el hombre nace. El hombre se encuentra bajo la ira de Dios. Y es allí como describe el apóstol Pablo, allí en la carta de Efesios, y allí como describe este corazón que no conoce, de un hombre que no conoce a Dios, un hombre natural, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, condenado. Es así como lo describe. Y vamos a seguir viendo en los siguientes versículos. Ahí estuvimos viendo los primeros 3 versículos, cómo es el corazón de un hombre que no conoce a Dios, un hombre natural. Ahora vamos a ver un hombre que conoce a Dios y vamos a revelar el corazón de Dios, Y en estos siguientes versículos arranca, pero Dios. ¿Sí? Allí vamos a ver cómo es el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es un corazón, y vamos a verlo, y cómo reacciona frente a nosotros. Ahí dice, ¿cómo éramos nosotros? Si éramos hijos de desobediencia, estábamos bajo la ira de Dios, estamos muertos, estamos en esa manera, éramos sus enemigos, y estando en esa condición, Él es, como el hombre no puede restablecer esa relación, no puede sanar esa relación, es que Dios es que toma la iniciativa. ¿Sí? Y por eso arranca, pero Dios es que toma. El hombre estaba alejado, estaba lejos de la santidad de Dios, de los estándares de Dios, pero Dios es que toma la iniciativa y se muestra como Él es. Él nos dio vida. Por eso podemos decir que la decisión más feliz que podemos gozar es la decisión que Dios tuvo
para con nosotros, el darnos vida. Nosotros estábamos muertos y Él nos dio vida. En este pasaje vamos a encontrar un tesoro tan grande donde vamos a poder ver lo que Él es Él, lo que es Él, cómo es Él. Él es un Dios misericordioso y amoroso. ¿Sí? Allí dice, y nos llama la atención porque a veces nosotros pensamos que Dios es un Dios misterioso. Nunca ha pasado que hay personas misteriosas que no sabes cómo es Él, cómo son, ¿sí? Pero acá nos se revela cómo es Dios. Y cómo es Dios, es un Dios de amor, es un Dios misericordioso. Aquí describe, dice que Él es rico en misericordia, que es abundante. Y nunca te pusiste a pensar cómo mide la misericordia de Dios, cuán grande es la misericordia de Dios. Mire, esto le pasó a una persona, a una mujer que compró vía online. Lo que pasa es que hoy en día está de moda comprar online. Claro, con esto de la pandemia por ahí se complica comprar o ir a negocios que están lejos o están en otra ciudad que no es la que estás viviendo. Entonces se ha puesto de moda y es hasta cómodo comprar online. Y bueno, esta mujer decidió comprar una bicicleta. ¿Por qué? Porque la necesitaba. Una bicicleta que necesitaba para ir al trabajo. Entonces vino el wholesale y decidió comprarla. Vio la oferta, la compró. El problema fue cuando llegó la bicicleta. Claro, no era lo que esperaba. La bicicleta no medía más de 20 centímetros, era una bicicleta de adorno. En la foto parecía una bicicleta grande, una bicicleta real. Vino una bicicleta de adorno. Y ella no se dio cuenta de comparar lo que sea en la foto, comparar con algo que se diera cuenta su tamaño. No preguntó el tamaño ni tampoco pudo comparar. ¿Saben qué? Debemos, si tan solo pudiésemos comparar la misericordia de Dios con algo, nos pudiésemos dar cuenta cuán grande es. ¿Sabían que en el mundo hay 8.000 millones de habitantes? 8.000 millones de habitantes, muchos habitantes. Ahora, en ese número, Dios te eligió a vos. Dios te eligió a vos. ¿Para qué? Para salvarte. Para tener misericordia. Allí podemos ver un poquito lo grande que es la misericordia de Dios para con nosotros. Dios se fijó en nosotros, Dios se fijó en mí. Entre tantos, se fijó en mí. No solamente Dios es misericordioso, sino también es un Dios de amor. Y allí vemos el amor tan grande que Dios tiene para con nosotros. Quisiera contar una historia para poder ver el amor de Dios. Si una persona condujera a alta velocidad y en su imprecisión matara a un niño, esa persona seguramente sería arrestada, sería juzgada y sería condenada por ese delito culposo. Ahora, luego de que ella cumpliera con esa condena, quedaría en libertad. Después de cumplir esa sentencia, ahora esa persona quedaría libre ante la ley en relación con ese delito. Pero, sin embargo, el pago de esa pena jamás lograría devolver la vida al niño, ni tampoco aliviaría la tristeza de esos padres. El gran agravio contra ellos existiría a un nivel tan grande y tan profundo e inalcanzable. Ahora, la única manera que podía restablecer o restaurar la relación entre los padres y este hombre que cometió o que mató a este niño sería que los padres ofrecieran el perdón. Sin importar cuánto quisiera el hombre producir la reconciliación con Dios, de su parte nunca podría hacerlo.
¿Por qué? Porque es la parte ofendida la que ofrece el perdón. Y es allí donde vemos el amor de Dios. Es que Dios decidió amarnos y ofrecernos el perdón. Ofrecernos el perdón, ofrecernos la reconciliación con el Padre Celestial. Es la riqueza de su gracia, es la riqueza de su misericordia y de su amor. Y allí podemos ver el corazón de Dios. Dice allí que por medio de su Hijo que nosotros tenemos salvación. Por medio de su Hijo que nosotros podemos ver la expresión más grande de Dios, del amor de Dios hacia nosotros. Que siendo sus enemigos, que haciendo aquellas cosas que no le agradaban a Dios, que estando bajo la ira de Dios, Dios decidió salvarnos. Dios decidió darnos vida por medio de sus hijos, por medio de su Hijo. Quisiera que podamos entender un poco esto. Y querido hermano, quiero que entiendas que todo esto es gracia a su gracia. Eso se llama gracia. ¿Qué es gracia? Es un regalo que no merecemos, ¿sí? Es por gracia que nosotros tenemos salvación, ¿sí? Allí, por gracia sois salvos, dice allí. Y es la gracia, ese regalo que Dios nos da, es la reconciliación, es el perdón de Dios para siempre, para siempre. Y vamos a ver, por último, el tercer corazón, y es el propósito de la salvación del hombre. Es el corazón de un hombre que tiene a Cristo en su corazón y que vive con propósito. Allí sigue diciendo en los siguientes versículos, del 8 al 10, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios. ¿Saben qué? Cuando hablamos de salvación, debemos entender que la salvación es para la gloria de Dios. La salvación es para su gloria. La salvación de Dios es para su gloria. Por eso dice, y estuvimos leyendo así, para mostrar en los siglos venideros, mostrar que la riqueza de su gracia, mostrar la riqueza de su gracia, la gracia salvadora. Y ahora leemos que somos salvos por medio de la fe. Y cuando hablamos de fe debemos saber que la fe es la herramienta de Dios, es el puente que Dios utiliza para salvar al hombre. Y lo primero que debemos entender esto, que la fe no es creer que Dios existe, no es creer en lo que Dios hizo, sino es confiar en ese Dios salvador, La acción de creer en Dios es de Dios. La fe es de Dios, es dado por Dios, es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Claro, el hombre se quiere llevar la gloria. Lo que debemos entender que en la salvación el hombre no tiene ningún papel, el hombre no tiene ninguna acción. Toda la acción, aún la fe, es de Dios. Todo es de Dios. La salvación es del Señor, lo encontramos en Salmo, ¿no? Y esa salvación es por gracia y es por medio de la fe. Una persona que está muerta espiritual no puede tomar la decisión de creer en Dios. No puede tomar la decisión de creer en Dios porque la fe es de Dios. Y debemos entender que la salvación es para su gloria. Y dice allí, porque somos hechura suya. Y encontramos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es,
las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Encontramos que somos criaturas creados por Dios de nuevo. Somos creados de nuevo. Somos creados de nuevo. Dice Juan 15, 8, y en esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Fuimos salvados y creados de nuevo para glorificar a Dios. El propósito que Dios tiene para sus hijos, el propósito es glorificar su nombre. ¿En qué? En cada acto. En cada acto que hagamos, debemos glorificar a Dios. El deber del cristiano, el deber del Hijo de Dios es que llevemos frutos y hagamos buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. El hombre que tiene a Cristo en su corazón va a demostrar por obras que tiene a Cristo en su vida y que de verdad es un discípulo de Dios, un discípulo de Jesús. La salvación viene por medio de Jesús. La salvación viene por medio de Jesús. Pero no, la salvación no viene por saber quién es Jesús, por conocer lo que hizo Jesús. La salvación viene por tener una relación íntima con Jesús, con tener una relación íntima con el autor de la vida, con la vida. Dice la palabra de Dios, el que tiene el Hijo tiene la vida, tiene la vida. Y cuando vos te relacionás y vos te unís con Jesús, tenés la vida. Y así es la salvación. Yo quisiera que puedas preguntarte en este momento cómo estás viviendo. ¿Tenés una vida que reflejas a Cristo en tu corazón? ¿Tenés un corazón y tus obras reflejan que tienen a Cristo en tu vida, en su vida? Yo quería que en este tiempo poder dejarte un desafío. El desafío es que agarres un papel y escribas 2 preguntas y puedas responder a esas preguntas. Primera pregunta es: ¿hay cambios en tu vida? ¿Hay cambios en tu vida después de Cristo? La segunda pregunta es: ¿cómo era tu vida antes de Cristo? Esas son las 2 preguntas que van a poder mostrarte si de verdad tenés a Cristo en tu corazón. Hay una manera diferente del andar, de hablar, de vivir del cristiano, ¿sí? ¿Podemos hablar del pasado? ¿Podemos hablar del pasado? Tu realidad es tu presente. Si tu presente es como el presente que relata los últimos versículos, es que tenés a Cristo. Pero si tu presente son lo que reflejan los primeros 3 versículos de este capítulo, es porque no tenés a Cristo en tu corazón. Que no tenés a Cristo en tu corazón. Hay personas que observamos, personas que vemos, que dicen que son cristianas, pero su vida reflejan que no tienen una vida relacionada con Jesús. Lamentablemente vemos que su hablar, hablan con tal vulgaridad, hablan de una manera que no reflejan para nada que tienen a Cristo en su corazón. Hay personas que dicen que son cristianas, pero su vida reflejan que están muy lejos de serlo. Viven vidas ocultando a lo demás sus pecados. Esa vida pecaminosa, alejada completamente de Dios. Yo quiero que en este momento te pongas a pensar qué clase de vida tenés.
si tenés a Cristo en tu corazón o no. Si tu vida refleja que tenés a Dios en tu vida. Yo quiero que reflexiones cuáles son tus valores, cuáles son los valores que tenés, los parámetros que vos usás. Si vos te guías por las corrientes de este mundo o te guías por la palabra de Dios, si vos vivís conforme al corazón de Dios, si vos vivís conforme a lo que el Señor nos manda y nos guía en su palabra, o si en realidad vivís una vida alejada de esos parámetros que el Señor marca en su palabra. Si vos decís que sos cristiano, pero tu vida estás ocultando pecados, Dios lo sabe todo. Y tarde o temprano todo saldrá a la luz. Yo quiero que en este momento puedas reflexionar y puedas revelar tu corazón delante de Dios y puedas decir qué clase de corazón tenés. ¿Tenés un corazón sin Dios, sin Cristo y sin esperanza? ¿Un corazón bajo la ira de Dios? ¿O tenés un corazón con propósito? ¿Un corazón que tenés deseo de servir y hacer la voluntad y la obra que Dios preparó de antemano para que vos andés en ellas? Quiero que en este momento te pongas a reflexionar y puedas vivir una vida conforme al corazón y vivir con propósito. ¿Terminamos orando? Oramos. Señor, en este momento queremos darte las gracias porque podemos abrir tu palabra y podemos entender y comprender claramente lo que nos muestra. ¿Cómo es tu deseo? Podemos revelar tu corazón y te damos gracias porque vos tenés un corazón amoroso y misericordioso. Tú amas a cada uno de nosotros y desea que nosotros procedamos y vivamos una vida conforme a tu palabra, a lo que tú nos mandas. Hay personas que viven sin Cristo y bajo la ira tuya. Queremos que tú, Señor Dios, les lleves la salvación por medio de este video. Señor Dios, hay personas que tal vez están viendo este video y se dieron cuenta que no te tienen a ti en su vida. Te pido que tú puedas tocar su corazón y puedas llevarle vida. Te damos gracias porque tú eres así, misericordioso, amoroso, un Dios de amor, que demuestres amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, mandó a su Hijo para darnos salvación. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor pueda bendecir su palabra y podamos glorificar su nombre al ver semejante amor por nosotros. I have searched many years on end. There was none that my soul